Dallas, Texas. El año era 1954. La fecha en el calendario indicaba que era el domingo 3 de octubre. Eran los primeros años de la extensa Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El lugar determinante de aquel día fue el Hospital Metodista en la sección de Oak Hill. Llegaba al mundo de los vivos una figura determinante para el universo de las guitarras y del blues, hijo de Jamie Lee y de Martha Jean, hermano menor de Jimmy, quien 7 años más adelante sería su primer mentor en el tema de las guitarras. Hacía su entrada triunfal al mundo de los vivos el legendario Stephen Ray Vaughan. Bienvenidos a su cuento. Tuvo una infancia complicada en una ciudad de Dallas que atravesaba un contexto histórico particular en aquella década. Stevie, por su parte, tuvo una infancia en el sentido de que su padre era un borracho y era una persona agresiva que maltrataba a golpes a su esposa y a sus hijos, por lo cual fue bastante difícil para él. Stevie siempre recordó la violencia que reinó en su hogar y del cual siempre quiso escapar, de alguna manera. Aún así, sus primeros contactos con la música vinieron justamente de su hogar, ya que sus padres solían organizar en su casa fiestas bailables con amigos, en el cual bebían bastante y bailaban mucho. Y fue así que los niños comenzaron a escuchar y a gustarles una variedad muy amplia de artistas. Por el lado de nuestro protagonista de hoy, Stephen Ray Vaughan admiraba con devoción a su hermano mayor, Jimmy, quien ejecutaba bastante bien la guitarra y de quien fue aprendiendo con el correr de su niñez, observándolo. Tal es así que a los 7 años de edad, Stevie tocó por primera vez una guitarra pequeña de juguete que le compraron de un Sears. Y a partir de este momento, tan inofensivo y al mismo tiempo tan crucial en su vida, comenzó un vínculo único con el instrumento. Era tan natural en él que aprendió a tocar la guitarra de oído, sin teoría, sin estudio de la música, algo que pocos pueden hacer. Por el lado del hermano Jimmy, él formó su propia banda llamado The Fabulous Thunderbirds. Creció escuchando no solo lo que sus padres escuchaban a través de la radio y de la televisión, que eran los medios populares de aquel entonces, que por aquellos años ya ofrecían una variedad impresionante en cuanto a música, y bien venían existiendo los ritmos tradicionales de Estados Unidos, como el jazz, el folk, el rock and roll, el blues. Había venido teniendo un éxito entre la comunidad afroamericana desde su aparición en el mundo de la música, el género blues. Pero luego aparecieron artistas blancos que también quisieron entrar en ese género musical y que también eran muy buenos y que ayudaron a impulsar incluso el género blues una vez que había pasado la fiebre inicial. Y uno de estos casos fue justamente el señor Stephen Ray Vaughan, que creció alimentando su oído musical con artistas como Albert King, B.B. King, sobre quien hablé en el capítulo número 24 de este podcast. También él escuchaba a Freddie King, que al parecer era un apellido común en el blues, el apellido King. Luego Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry, Otis Rush, Buddy Guy, Lonnie Mack, y por el lado del rock and roll era un súper fan del mítico Jimi Hendrix, quien justamente estaba teniendo también sus años de gloria cuando Stevie era un niño, por lo cual él estaba embelesado por la música y por el estilo que transmitía Hendrix, antes de su prematura muerte a los 27 años de edad. Pero sin dudas le alcanzó el tiempo a Hendrix para quedar en la historia de la música mundial y también para influir en la vida de miles de artistas en todo el mundo y también de muchos niños de la época, y entre ellos justamente el pequeño Stevie Ray Vaughan, quien ya desde joven armó su primera banda llamada Blackbirds, y esto fue en el año 1970. También en su etapa escolar audicionó para entrar a la banda de jazz Kimball Knight Beats, pero lo rechazaron por no tener estudio de la música y no saber leer partituras y no saber leer música en general. Durante su niñez y adolescencia fue a las escuelas Lenora Kirkhalk Elementary School, L.B. Stockard Junior High y la Justin Kimball High School, la cual abandonó en 1971 para dedicarse de lleno a su carrera musical. Aunque si bien no estaba definida aún, ya se encontraba tocando en clubes como el Deep Ellum en Dallas, aún siendo un adolescente en etapa escolar, a sus 16, 17 años. Una anécdota de su etapa escolar es justamente el día en que falleció Jimi Hendrix. Él se enteró a través de la radio y al día siguiente fue a la oficina del director de la escuela, con mucha angustia y mucho enojo por la repentina noticia. Y le dijo al director que él no
no dimensionaba al parecer lo importante que era Hendrix y que el director tenía que construir un monumento a Hendrix en la escuela, a lo que el director le dijo que lo pensaría, sabiendo que nunca haría caso al niño. Stevie deja la escuela a pocos meses de terminarlo, y no por este evento con el director y Hendrix, sino para intentar construir una carrera musical. Decidió lanzarse al abismo de la incertidumbre para perseguir sus sueños de ser escuchado y poder transmitir al mundo su arte. A través de su virtuosidad con la guitarra y su poderosa voz, con un estilo bien marcado sobre el blues y sobre Hendrix, sus dos más grandes influencias, de quien copió el estilo de vestirse, lo cual llamaba la atención a los ojos del público, y ya no solo se destacaba por el aspecto auditivo que era su música, sino también por la vista. En 1972 Stevie se muda a Austin, Texas, otra ciudad justamente de su querida Texas, y en esta ciudad el género blues ya seguía siendo el estilo predilecto y más popular entre las masas. O sea, si querías tocar blues, el lugar para estar era Austin justamente. Dado que Texas es un estado cuya población se dedicaba casi en su totalidad a la ganadería y la agricultura. Justamente en el campo se escucha muchísima música blues. Fue así que en esos primeros años en Austin formó parte de bandas como justamente Blackbird. Volvió a hacer una banda llamada Blackbird. Posteriormente pasó a una banda que se llamaba The Cobras. Esto entre 1972 y 1977, donde fueron 5 años de mucho aprendizaje sobre el mundo de la música en vivo, de tocar en banda con otros músicos, y por sobre todo fueron años de desarrollo de su propio estilo, de saber qué quería, de su obsesión con el instrumento, el cual parecía destinado a ser su compañera durante toda su vida. Esta obsesión lo llevó a convertirse justamente en uno de los mejores guitarristas de toda la historia. Tenía una virtuosidad con el instrumento que ni él sabía explicar ni dimensionar, ya que nunca fue un estudioso de la teoría musical ni del instrumento, sino más bien se pasaba horas y horas al día tocando, escuchando, practicando desde que era pequeño, y eso le dio frutos al llegar a comenzar su carrera. Ahora bien, en estos primeros años le costó un poco compartir escenarios con compañeros que quizás no tenían la misma formación o los mismos gustos que él, y solía chocar bastante con ellos, lo cual suele ser un factor que predice separaciones en los grupos. Fue así que cada pocos años iba cambiando de bandas y fue evolucionando siempre en su musicalidad, en los discos que hacía y en la forma que tocaba la guitarra, y se presentaba también en los escenarios. Lo que es cierto es que se enamoró de la Fender Stratocaster, guitarra que se volvería un ícono en sus manos, así como sucedió con uno de sus ídolos, Jimi Hendrix. Desarrolló con la Strato un tono bastante único, un ritmo frenético, sencillo al mismo tiempo, y también utilizaba cuerdas más gruesas de lo normal que le daban más amplitud y más impacto a cada riff que tocaba. Su guitarra de cabecera y su favorita era la legendaria Stratocaster que él llamaba la Number One, un modelo de Strato del año 1963 que él había adquirido en 1973 y le acompañó por siempre. Esta guitarra tenía particularidades, como por ejemplo que el cuerpo de la guitarra era del año 1963, pero el mástil de la guitarra era del año 1962, era una especie de Frankenstein, era bien gruesa en forma de C y tenía un sistema de trémolo particular. Era una unidad para zurdos, montada en una guitarra para diestros. Era un gran amante de las Stratocaster, como bien resalté, y tuvo otras Stratos, como la Strato del año 1965, que él la llamaba Lenny, porque fue regalada por su esposa, Lenny, justamente, y eso fue en 1980, la cual usaba para canciones más suaves, más líricas, más lentas, donde resaltaba un poquito más de intimidad. En fin, cada guitarra que tenía era modificada especialmente por cuerdas más gruesas que las estándar, que variaban entre 0.13 y 0.60, lo cual también demostraba la fuerza que él tenía en sus dedos. Además, solía afinar sus guitarras medio tono más abajo, en mi bemol, y lo cual le dificultaba a Stevie para cantar en el tono natural de mi, el cual es muy utilizado justamente en el rock y en el blues. Aún así, se las arreglaba bastante bien. Y aparte de las varias guitarras que integraban su arsenal,
También era un ferviente usuario de los amplificadores y los heads de Marshall, como también de los amplificadores Vibroverse y Super Reverb de Fender, lo cual hacía resaltar aún más los recursos que él utilizaba, como por ejemplo los sustains, que él mismo prefería tocar con la menor cantidad de agregados y efectos posibles. Fue así que él desarrolló su sonido simple, pero al mismo tiempo lo que destacaba era su virtuosidad, digamos. También el amplificador que usaba era, entre otros, un Dumble Steel String Singer, que le ayudaba a lograr un sonido más limpio a volúmenes muy altos, ya que en el rock y en el blues se toca a volúmenes a veces hasta insoportables, lo cual le daba un poquito de balance. De igual manera, usaba casi siempre también un efecto Fender Bassman para sus shows, y a veces en contadas ocasiones usó el Ibanez Tube Screamer, ya que a fin de cuentas él prefería no complicarse mucho. Basaba su sonido más en el control de los amplificadores a través de configuraciones personales suyas y usaba la menor cantidad de efectos posible. En cuanto a su setup de pedales, podía usar más que nada un pedal de wah de la marca Vox y un Tube Screamer TS-808 y TS-9 y una Octavia Fuzz Face. Técnicamente hablando, Stevie se volvió popular en su forma de tocar por combinar muy bien y de manera muy explosiva los recursos del bending y del vibrato, con un bending bien agresivo y un vibrato muy amplio. Era tan bueno que en algunos shows en medio del set se le rompía una cuerda y él seguía tocando como si nada con las demás. Incluso hay clips de ello en YouTube, por si quieren buscar. Combinaba musicalmente todas sus influencias, pero por sobre todo el shuffle de Texas, el blues y la altísima influencia de Jimi Hendrix que tenía sobre Stevie. La gente recuerda los shows de Stevie como experiencias únicas, poderosas, hasta espirituales, en las que la audiencia siempre quedaba impactada por su intensidad en cada canción. Él lo daba todo, en cada riff, en cada canto que hacía, y su virtuosismo y dominio del instrumento se demostraba en cada show, como también su poderosa voz. Fue así que muchas de sus canciones tienen de todo un poco en cada canción, pasajes lentos y suaves, para posteriormente explotar en potentes riffs y energía alta en cada coro, en cada puente y en cada solo, donde también él se destacaba demasiado. Trasladaba del blues muy bien la transmisión de emociones y sentimientos. Para ser un guitarrista también hay que decir que cantaba bastante bien. Se destacó por ser un showman en el escenario. Era un tipo que tocaba la guitarra por detrás de la espalda, con sus dientes, fumaba en algunas canciones mientras tocaba y así fue quemando varios de sus guitarras también, dejando marcas en cada una de ellas. En especial su amada Number One, que justamente fue la más castigada de todas sus guitarras y vivió para contarlo. El dominio que tenía sobre el instrumento era absoluto, como pocos, era un iluminado. Transmitía emociones crudas y potentes, tenía un fraseo emocional y una técnica digna de los más grandes nombres que tuvo el rock and roll en cuanto a guitarras. Un oído fascinante, que notaba el más mínimo desperfecto en alguna guitarra, amplificador o lo que sea que afecte su sonido. En 1977 le llega una oportunidad de tocar con la banda Triple Threat Review junto a Lou Ann Barton. Pero luego de desencuentros nuevamente y discrepancias musicales y personales con Barton, este último decide salir de la banda y se tuvo que reestructurar la banda, la cual pasó a llamarse Double Trouble. Y tenía a SBR en la guitarra y como cantante, a Chris Layton como baterista y a Tommy Shannon como bajista. Esta formación duró 4 años, específicamente entre 1978 y 1982. En medio de esos años de tolonguerío total y éxito, se casó con su novia Lenora Bailey en 1979, quien fue su compañera en todo, y le acompañó en sus mejores días, como también le soportó en su versión más sombría y la fase oscura que tuvo posteriormente en su carrera. En 1982, justamente tocan en el prestigioso Festival de Jazz de Montreux, en el cual son convocados a tocar los mejores artistas de todo el mundo y de muchos géneros musicales diversos. Double Trouble se presentó con un set bastante potente y explosivo, lo cual dejó con la boca abierta a muchísimos presentes. Algunas personas incluso lo abuchearon, algunos puristas, ya que no disfrutaron de lo que estaban viendo, dado que consideraban que un evento como ese no era para albergar un sonido tan potente como el de Bon y su banda,
Sin embargo, entre los presentes en aquel mítico show, estuvo un tal David Bowie, quien lo aplaudió bastante y quien quedó bastante impresionado con Stevie, a tal punto que averiguó su número, lo llamó y lo invitó al año siguiente para que sea el guitarrista de su siguiente disco, llamado Let's Dance, el cual fue el disco más exitoso en la carrera de Bowie, y no fue casualidad. Fue así que este festival catapultó a Stevie a la fama. Ya al año siguiente, en 1983, no solo grabó la guitarra principal del álbum Let's Dance para Bowie, sino que Bowie quería que Stevie también sea el guitarrista principal de toda la gira de ese álbum, que era el éxito de ese año en todo el mundo. Stevie iba a hacerse de toda la fama del mundo, pero había un inconveniente. La propia banda de Stevie también estaba por lanzar su primer disco de estudio, que había finalizado de grabar antes de comenzar el proyecto de Bowie, el cual se llamó Texas Flood, un gran disco por cierto. Pero hubo un problema con el manager de la gira de Bowie, quien le prohibió a Stevie hablar de su disco y promocionar a su banda. Hubieron altercados y al final, el día en que estaban subiendo todos al bus para iniciar la gira por Estados Unidos, el manager saca del bus el equipaje y los instrumentos de Stevie Ray Vaughan y los coloca en la vereda. Sin dar explicaciones, se suben todos al bus, incluyendo Bowie, y lo dejan allí plantado. Stevie se quedó impactado, sorprendido y decepcionado. Pero al final fue el camino correcto para su carrera personal. Si bien el disco de Double Trouble no fue un éxito comercial masivo como sucedió con Bowie, dado que apenas vendió 500,000 de copias, igual tenía perlitas como Pride and Joy, Love Struck Baby, Lenny justamente y Texas Flood, el tema homónimo del disco. Fue lanzado el 13 de junio de 1983. Fue grabado con Epic Records en los estudios de Downtown Studio en Los Ángeles y en Riverside Sound en Austin, y ayudó a llamar la atención del público que aún no conocía del todo la música de Stevie Ray Vaughan, y también justamente en el resto del mundo. Luego vino la posterior gira de este repertorio, el cual mostraba a Stevie en un gran momento. En cada show se superaba, incluso se daba la libertad de improvisar, de meter covers de artistas que a él le gustaba, de blues, y la gente comenzaba a darse cuenta de que estaban ante un guitarrista fuera de serie, excepcional, un fenómeno de los que no siempre se ven y no siempre salen a la luz. Ese álbum le valió la nominación al premio Álbum Debut Favorito en los premios de la radio de Norteamérica, que en aquella época era un premio bastante también importante para los músicos. Y también la revista Guitar Player llevó a cabo una encuesta nacional en el que Stevie fue votado como el mejor nuevo talento y el mejor guitarrista eléctrico de blues de Estados Unidos. En 1984 volvieron a encerrarse en el estudio un tiempo para grabar el siguiente disco, el cual se llamó Couldn't Stand the Weather, del cual se desprende uno de sus hits llamado Cold Shot. Otras grandes canciones de este disco fueron Scuttle Button y Look at Little Sister. Y por supuesto está en este disco el cover de Voodoo Child de Jimi Hendrix, que ganó con esta nueva versión mayor apreciación por parte de las nuevas generaciones. Y esta versión de Stevie también era tan buena que pasaron a ser las dos versiones de esa canción que la gente conoce y ama hasta el día de hoy. A esto le siguió también una gira espectacular y acelerada, mucho tolonguerío como le caracterizaba a Stevie Ray Vaughan, quien no paraba de tocar con su banda en un montón de ciudades del país y del mundo incluso, y ya dejaba de ser un proyecto para ser una realidad. También ya ambos discos se volvieron discos de oro y Stevie con su banda se volvieron en los 80 el estandarte de las bandas jóvenes que intentaban mantener vivo al blues. Este movimiento se llamaba justamente Blues Revival. Todo iba bien encaminado y en 1985 llega el momento de grabar otro álbum aprovechando el buen momento, el cual se llamó Soul to Soul, en el cual evolucionaron aún más en su sonido al incorporar para este álbum al tecladista Rhys Winans, lo cual amplió musicalmente a la banda y le dio un sonido más rock and roll, más cincuentero a la banda, lo cual lo hacía más bailable al mismo tiempo. Y ya Stevie Ray Vaughan estaba incluso entrando en otros ambientes que antes todavía no entraba. Ya Stevie sonaba en todas las radios del país y la fiebre era total por aquellos años.
Se destacaron de este disco tracks como Say What y Looking Out the Window. Los músicos de diferentes bandas del mundo lo tenían como referente y como ídolo incluso en algunos casos. Y la fama ya era parte de su vida, pero fue allí que no supo manejar la fama y se descarriló hacia el lado oscuro del showbiz, de la industria musical, las drogas y el alcohol. Ya desde joven probó el alcohol, el tabaco y otras sustancias, pero entre 1986 y 1988 luchó muchísimo contra su fuerte adicción al whisky y la cocaína, y hasta en un punto contra la heroína, lo que le afectó bastante en su estado de salud. Llegó a presentar problemas cardíacos serios por estos factores, y su salud en general estaba comprometida en un punto. Por ende, eso afectó a la calidad de sus shows y a la programación de las giras que tenía su banda. La gente a su alrededor iba perdiendo la paciencia con cada recaída o con cada situación que hacía pasar a la gente que le rodeaba. Y la adicción es así, la adicción es cruel, te humilla hasta lo último. Y en medio de toda esta situación de adicciones, de igual manera logran grabar un álbum en vivo suyo, que hasta hoy sigue siendo un gran álbum en vivo, en donde Stevie logra mostrar excelente nivel de destreza y de canto. Y el álbum se llamó Live Alive y salió en 1986. Justamente el título en español sería Vivo estando vivo. Finalmente, tras tener varios colapsos físicos durante una gira europea que tuvo por causa de drogas y alcohol, como mencioné, que le sucedió primero en Londres y después le volvió a suceder tocando en Ludwigshafen, en Alemania, el 28 de septiembre de 1986, ya que a esta altura de su carrera era una estrella consagrada a nivel mundial. Lo internaron en un centro de rehabilitación de Londres, por la que previamente habían pasado incluso y rehabilitado con éxito a colegas suyos, como por ejemplo Eric Clapton y Pete Townshend de The Who. Después de eso pasó a Marietta, Georgia, en donde también fue un centro de adicciones en los meses de octubre y noviembre del 86. Y luego de eso se mudó a Dallas de vuelta, ya que él decía que buscaba escapar de las tentaciones y las malas compañías que tenía en Austin. Y en Dallas también se inscribió en el programa de los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, la cual le enseñó una nueva filosofía para vivir su vida y salir de la adicción. Ante todo esto, salió dado de alta y rehabilitado en 1988, aunque le costó bastante. Desde su rehabilitación fue justamente plena, no volvió a tocar drogas o alcohol desde aquel entonces. Stevie logró abrirse y confesar hasta el momento en el que probó por primera vez el alcohol, que fue a los 6 años de edad, y desde allí comenzó a robar bebidas de su papá. De igual forma, descubrió tanto él como su público que su versión sobria era aún mejor que la versión oscura, lo cual no siempre sucede en la industria musical. Irónicamente, es también el año del que se divorcia de su esposa Lenora Bailey, al volverse insostenible la relación durante ese par de años que Stevie estuvo en rehabilitación. Y una relación a distancia en ese tipo de situaciones es muy complicada de sobrellevar y no es para todas las parejas. Y justamente luego de eso, durante ese año, en rehabilitación mismo, también la empezó a visitar una chica que se llamaba Jana Lapidus, quien la visitaba, le motivaba a salir de la adicción, a seguir adelante, a mantenerse fuerte. Y justamente la gente cercana dice que fue ella quien le ayudó, digamos, a salir de esa oscuridad en la que estaba y a encarrilar de vuelta a su vida. Fue con ella con quien se mantendría como pareja por el resto de sus días. Habiendo salido recuperado de rehabilitación, se vuelca directamente a recuperar el tiempo perdido con la música. Y es así que toca en varios eventos, aparte de su propia banda. Tocó muchos shows durante ese año de 1988, incluyendo ser el artista que abría los shows de la gira de Robert Plant, el ex Led Zeppelin, por su gira en Estados Unidos, así como también fue ese año la principal atracción del Festival de Nueva Orleans de Jazz. Hace una gira europea también para cumplir con los shows que se habían cancelado por su colapso unos años atrás, e incluso le sobra tiempo para grabar su mejor disco, según los fans y la crítica, que se llamó In Step, el cual fue lanzado en 1989 y se volvió disco de oro en tan solo 6 semanas de haber sido lanzado. Este álbum contenía el hit
más grande, digamos, de su carrera, llamado Crossfire, su único hit que llegó a ser número 1 en todas las listas musicales más importantes del mundo. Y en este álbum también alcanzó un nivel musical superior a lo que venía haciendo, con un estilo mucho más maduro y pleno. En este álbum también compuso canciones que parecían cuentos, que contaban justamente su calvario que pasó con las adicciones. Y estas se llamaron Tightrope y Wall of Denial, el muro de la negación en este caso. En lo personal, el tema que más me gustó a mí de ese álbum fue The House is Rocking, que es el primer track de ese álbum, que es una trompada en la cara desde el inicio y transmite demasiada energía y potencia. Ese fue un gran año para él, dado que aparte de este logro tan trascendente, también se dio el lujo de tocar con otra leyenda de la guitarra, a quien también admiraba, que fue el gran Jeff Beck, en varios shows de la banda de Jeff. También llenó e hizo vibrar con su banda al Madison Square Garden en Nueva York, todo esto durante el año 1989. Y al año siguiente, en 1990, tocó en algunas ocasiones incluso con la banda de Joe Cocker, como también fue la principal atracción del prestigioso Beale Street Music Festival, en la que solo tocan las leyendas del blues en Nueva Orleans. En medio de toda esta euforia, del éxito y de la plenitud musical que había alcanzado a sus 35 años, Stevie tuvo de vuelta algunos tropiezos con las drogas y comenzó a tambalear en silencio, sin contar a nadie y disimulando lo más que pudo. Pero aún así, no influyó lo suficiente para verlo caer. Aún así, decide que es el momento de grabar un álbum con su primer mentor y un tipo que influyó directamente en su vida, su hermano Jimmy. Fue así que los hermanos Vaughn comenzaron a grabar algunas canciones que serían lanzadas en el álbum Family Style de ese año 1990. El 26 de agosto de 1990, Stevie se despierta a la mañana y comenta a todo su entorno, a su staff, a su hermano, que tuvo una pesadilla muy vívida. El sueño se trataba de su propio funeral y él veía como miles de personas estaban presentes, tristes, y lo despedían con muchísimo dolor y angustia. Y él se sentía al respecto muy perturbado y al mismo tiempo en paz de sentirse querido. El mundo estaba disfrutando y mucho de la magia que ofrecía Stevie Ray Vaughan y sus guitarras y su voz. Todo iba medianamente bien, más allá de las idas y vueltas que tuvo con sus problemas familiares de niño y de adolescente, de su matrimonio fallido, de sus adicciones. La suya era sin duda una historia de película, de superación, pero la vida y el universo tenían otros planes para él, un escenario que nos llega a todos y que es inevitable. El 27 de agosto de 1990, tras un excelente show para 40.000 personas con su amigo Eric Clapton en la localidad del Valle de Alpine, en el estado de Wisconsin, ocurrió algo que parecía ser un presagio. Clapton había invitado de forma sorpresiva a otras leyendas para sumarse a tocar esa noche de forma improvisada en el escenario. Subieron al escenario no solo ellos dos, sino también el hermano de Stevie, Jimmy, como también otras leyendas del blues como Buddy Guy y Robert Cray. El público estaba ardiendo entre aplausos y gritos, la euforia era absoluta. No había otro momento igual y no había otro lugar en donde estar esa noche. Se cerró el telón, compartieron los camerinos con los demás artistas, muchas risas, riffs, más canciones. Él estaba muy alegre por lo que había vivido esa noche y por su redención, por sobre todo. Y tras las últimas despedidas de rigor, se sube al helicóptero Bell 206B Jet Ranger, uno de los 4 helicópteros que debía llevar de vuelta a todos estos artistas de ese día, de vuelta a Chicago. Stevie se subió al tercer helicóptero, que lo llevaría a su siguiente destino. Ese destino del que no logró escapar. Ese destino que nos está reservado a todos y del cual no sabemos el día exacto en que llegará. Solo sabemos que llegará. El helicóptero ascendió a los cielos y a los aproximadamente 600 metros de altura de haberse elevado, giró bruscamente hacia su izquierda y se estrelló contra la ladera de una pista de esquí de 91 metros de altura. Los cuerpos y restos quedaron esparcidos en un área de 19 metros cuadrados, tras no haber una explosión ni incendio, y así se perdieron en la noche, acabando con la vida de todos sus viajeros, que eran también músicos de la banda de Eric Clapton,
como también el piloto. Concluyeron que estos modelos de helicópteros siquiera tenían la tecnología necesaria para ser aprobados para volar, por lo que eran de uso privado y clandestino. Los investigadores finalizaron su reporte diciendo que el accidente se debió a impericia del piloto, una fatalidad que podría haberse evitado para salvar esas vidas. Entre ellos, el hombre nacido en Dallas, que supo convertirse en leyenda a tan corta edad. El hombre que luchó mucho para alcanzar el nivel de virtuosismo tan alto que tuvo sobre aquel instrumento que tanto amó y por el cual vivió. Ese instrumento que le hizo ganar 6 premios Grammy y 10 premios de la música de Austin, fue enterrado en el cementerio Laurel Land Memorial Park de su querida Dallas. Y un dato curioso fue que su padre falleció también un 27 de agosto, pero 4 años antes, en 1986. Años más tarde, de manera póstuma, Stevie Ray Vaughan fue introducido al Salón de la Fama del Blues en el año 2000 y al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2015. Así también la gobernadora de Texas proclamó el 3 de octubre de 1991 a los siguientes 3 de octubre como el día de Stevie Ray Vaughan, ganando así su propio feriado. También la ciudad de Austin le erigió una gran estatua memorial de bronce en su honor el 21 de noviembre del 93 en Lady Bird Lake, justamente cerca de la zona donde fue su último concierto, en donde cada año muchos fans peregrinan a ese lugar a recordarlo, a llorar y a llevarle flores. También tiene otra estatua en Kiest Park, hecha por el artista Casto Solano, que fue revelada en 2021. Pase lo que pase, el mundo sigue girando, sin nosotros, una vez que partimos. Pero definitivamente los artistas tan buenos como él siguen trascendiendo al tiempo y al espacio, siguen trascendiendo lo suficiente para que años y décadas después de su partida sigamos escuchándolos, apreciando su magia en cada riff, en cada solo, en cada show en vivo en YouTube y sintiendo su influencia entre nosotros. Esta fue la historia del mito viviente, Stevie Ray Vaughan, uno que fue un muy buen guitarrista, legendario digamos, porque lo fue. Y cualquier buen guitarrista justamente sabe qué representa este nombre en el mundo de las guitarras eléctricas. Gracias por acompañarme hasta acá, nos volveremos a encontrar en alguna otra oportunidad. Mientras tanto, no se tomen todo lo que digo tan en serio. Al final, estos siempre son solo puros cuentos.